Vamos a escuchar a la doctora Patricia Fátima Vázquez, que nos va a hablar de la inteligencia espiritual. La doctora Patricia es médica, especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, psicoterapeuta transaccional, psicoterapeuta ontológica, es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de AMA, es directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Rivadavia, y es directora de CREA, Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer que sea nuestra tercera jornada anual de la sociedad, así que realmente muchas gracias a todos por estar acá. Y vamos a hablar un poquito de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es un concepto viejo, muy viejo. Ya Buda hablaba de inteligencia espiritual, que se tornó en una inteligencia nueva porque se comenzó a estudiar nuevamente la inteligencia espiritual. Consiste en varios componentes, como la capacidad de trascender lo físico y lo material, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia cotidianos, la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida cotidiana. Digamos que es la implementación de un conjunto de herramientas para llegar a una vida más productiva, más feliz y más significativa. Raquel, ¿me avisás si pasan las...? Dale. Por ahora no pasó. No, ahí está. Ay, perdón. Sí, pero pará porque se me fue, pasé una de más. Bien, ¿pasó ahí? Perfecto, sí. La inteligencia espiritual tiene como propósito dotarnos de un sentido de trascendencia, que va más allá del simple materialismo. Es asumir ese tipo de filosofía que ya definió Viktor Frankl en su momento, ahí donde podemos sentirnos satisfechos al hallar nuestro significado en esta compleja realidad. Una meta que solo se alcanza a través de la calma interna y del equilibrio personal. El ser humano permanentemente se realiza preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué será de mí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existe todo? ¿Para qué existe Dios? Estas preguntas responden a necesidades espirituales existenciales. La inteligencia espiritual nos ayudaría y nos permitiría ir encontrando las respuestas a las preguntas existenciales. Howard Gardner se refirió a la inteligencia espiritual como una inteligencia existencial o trascendente. Lo definió como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, en relación al significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que permite aprender conceptos, razonar sobre diferentes temas, llevar a cabo la toma de decisiones, entre otras cuestiones. Según la Real Academia Española, inteligencia, en primer lugar, es la capacidad de entender o comprender. Y la segunda es la capacidad de resolver problemas. La inteligencia está asociada al pensamiento. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Sí? En el ámbito de la espiritualidad vincula lo profundamente personal con lo universal y es esencialmente unificador. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Espíritu proviene de la raíz latina spiritus, que significa aliento, en referencia al aliento de vida. Otros derivados son spiritalis y spiritaliter, significado espiritualidad o inmaterialidad, que se vincula con abrir el corazón, cultivar la capacidad de experimentar asombro, reverencia y gratitud. Su propósito es despertar la compasión, su efecto una buena salud mental. Se traduce al griego como pneuma, que se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritus. La espiritualidad humana se define como la conciencia de una parte de nosotros, que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Según la OMS,
la espiritualidad tiene las siguientes dimensiones: la esperanza, el optimismo, el sentido de la vida, el poder maravillarse, la paz interior, la integridad, el poder espiritual, la conexión con el ser o fuerza espiritual y la fe. ¿Qué pasó a lo largo de la historia, ¿sí? con la espiritualidad? En 1810, Johann Spullheim y Franz Joseph Gall encontraron, que fueron los creadores de la frenología, realizaron las primeras asociaciones anatómicas con funciones cerebrales, dándole a la espiritualidad un lugar en el cerebro. Después, Viktor Frankl fue el primero que acuñó el término inconsciente espiritual, ¿sí? Es en este inconsciente en donde tendrá cabida una moralidad y una creencia o religiosidad inconsciente. Habla de la autotrascendencia como una capacidad singular en el ser humano. Después Abraham Maslow, con su pirámide de necesidades, él habla de la punta de la pirámide, que en su momento lo llamó la autorrealización, entendida como un estado espiritual donde la persona emana creatividad, tolerancia y sabiduría. Se trata de un estado en que la persona se encuentra más cerca de hallar un propósito vital, ese que le confiere sentido y a donde a su vez su potencial está también conectado a los demás para generar en ellos un bien. Y fue también Abraham Maslow el que acuñó el término experiencias cumbres, definiéndolas como experiencias de la vida en la que la persona se siente en completa armonía consigo mismo y con todo lo que lo rodea. Durante estas experiencias suele haber una desconexión con la conciencia espacio-tiempo y se experimenta un profundo bienestar, una fuerte sensación de felicidad. Acá hay distintos monjes budistas practicando meditación. Y pongo esto porque ahora vamos a hablar de la relación de las neurociencias y la neuroteología. Muchos estudios han descubierto que las modificaciones a nivel cerebral también se traducen en cambios físicos. Rituales como la oración, la meditación y las conductas repetitivas pueden tener efectos sobre el sistema límbico y el sistema autónomo, que participan en la creación de las emociones y de los estados anímicos. La doctora Sara Lasser, que es psiquiatra y neurocientífica, y sus colegas hicieron un estudio sobre 20 monjes budistas que los pusieron a meditar y tomaron 15 voluntarios que no meditaban. Y lo que descubrieron en estos monjes budistas es que la corteza prefrontal y la ínsula anterior derecha presentaban más espesor en los que practicaban meditación que en los que no practicaban la meditación. Y a su vez tenían más espesor que para gente de la misma edad, porque se supone que la edad que tenían los monjes debería ser más delgado. Sin embargo, en los monjes que meditaban estaban muy engrosados. Una investigación realizada en el 2006 por el neurocientífico cognitivo Mario Beauregard, que nació en 1962 de la Universidad de Montreal, en Canadá, descubrió la participación y activación de varias regiones cerebrales relacionadas con diferentes funciones, como la autoconciencia, la emoción y nuestras representaciones físicas. Para demostrar esto, realizó una resonancia magnética de cerebro a 15 monjas carmelitas, a quienes se les pidió que revivieran experiencias místicas más intensas que hubieran vivido. Él encontró que la experiencia espiritual activaba más de una decena de diferentes áreas del cerebro a la vez. Y el doctor Andrew Never, de la Universidad de Pensilvania, que nació en 1966, es considerado el pionero en el estudio neurocientífico de las experiencias religiosas y espirituales. Él fue el que definió la neuroteología. También realizó estudios sobre monjes budistas durante un ejercicio de meditación. Mientras tenían la experiencia de unidad con toda la creación, se observaban cambios significativos en las áreas frontales, parietales y en regiones subcorticales del cerebro, como la amígdala, lo que sugiere que la experiencia espiritual podría corresponderse directamente con un proceso neuronal de determinadas estructuras cerebrales. O sea, todos adhieren a
a la idea o a la demostración científica que no es una o dos áreas, sino que está comprometido todo el cerebro con las experiencias espirituales o religiosas. Ellen Luder, esperen un poquito, ay, se me fue otra vez, esperen que se me pasó la diapositiva. Ahí está. Tengo que, bueno, otra vez se me fue. Ahí está. Ellen Lauder, él dice que durante la meditación el cerebro involucra redes a gran escala que incluyen los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, y el cuerpo calloso anterior, así como las estructuras límbicas y el tronco encefálico. Dice, nuestros resultados sugieren que los meditadores a largo plazo tienen fibras de materia blanca que son más numerosas, más densas y más aisladas en todo el cerebro. Por otro lado, Francisco Rubia, que es también un neurocientífico, él habla de un cerebro espiritual. Él dice que la expresión de cerebro espiritual quiere dar a entender que existen en el cerebro estructuras que cuando son estimuladas son capaces de generar experiencias espirituales, místicas, religiosas, luminosas o de trascendencia. Muestra a lo largo del libro que hay un sustrato neurobiológico de la espiritualidad. Como científico, el problema que Rubia se plantea es el del origen natural de la espiritualidad. El origen alterado el origen de la espiritualidad en el ser humano hay que buscarlos en los estados alterados de conciencia que se producen durante el éxtasis o el trance, y que estos estados alterados de conciencia se alcanzan de manera espontánea, que hace mención a las experiencias cumbres de Maslow. Francisco Rubia, bueno, acá está de donde es de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un montón de títulos. Yo voy dando los datos de quien investigué y de quien hablé, porque son todos contemporáneos, todos viven al día de hoy, ¿sí? O sea, todos estos estudios son recientes. Hubo distintas etapas en cuanto a la inteligencia, los distintos periodos que atravesó la inteligencia. Un primer momento apareció en el siglo XX el concepto de inteligencia intelectual, que fue la gran novedad, que hablamos de coeficiente intelectual, y la inteligencia se entendió básicamente como una habilidad intelectual, lógico-matemática para el desempeño técnico eficiente. El segundo gran momento fue la inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nació en 1943. Y en 1983 las mismas inteligencias, las inteligencias que él describió fue la lógico-matemática, la inteligencia lingüística y verbal, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésico-corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la última, la inteligencia naturalística. El tercer gran momento fue en 1995, cuando Daniel Goleman, nacido en 1946, popularizó el término de inteligencia emocional, basado en los estudios de Howard Gardner sobre la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia emocional lo que busca es que la persona mejore el manejo de sus emociones, que la persona sea más empática, que la persona pueda resolver todos los conflictos usando la fórmula ganar-ganar, que aprenda a manejar la impulsividad, que logre más capacidad para mantener la calma. Sería una serie de competencias y habilidades agrupadas en 4 líneas principales: la autoconciencia, el autocontrol, la adaptación consciente, la conciencia social y manejo de las relaciones interpersonales. Según Goleman, nacemos con un nivel general de inteligencia emocional que por medio de la práctica podemos mejorarla y aumentarla. La inteligencia emocional no otorga dirección moral o ética a la conducta, solo capacita para el control emocional de las situaciones, pero sí alcanzar a su vez el sentido o significado global de cada situación. Y el cuarto gran momento es la aparición o el reestudio de la inteligencia espiritual, que es la más nueva, pero también es la más antigua, como le decía al comienzo de la disertación.
Hace más de 2500 años, Buda la llamó visión cabal o vipassana. Señaló que era la capacidad de visión penetrativa para comprender la realidad profunda de los fenómenos, ver las cosas como son. Esta comprensión era la capacidad de superar la ignorancia basal del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Esta fue la definición de Buda. El primer nivel, espérenme un minutito. No. El primer nivel de inteligencia es el más básico. Lo compartimos con los animales. Es el nivel subhumano de la inteligencia emocional. Se basa en nuestros instintos, impulsos, sensaciones primitivas, prerracional, necesaria y muy importante para la supervivencia. El segundo nivel es exclusivamente humano. Son todas las inteligencias múltiples descritas anteriormente. Te muteaste, Patricia, te muteaste. Ahí está. Son combinaciones de elementos de estos dos niveles, la emocional y lo racional, en diferentes grados. Son inteligencias intelectuales basadas en nuestra capacidad de razonamiento. El tercer nivel de la inteligencia es el más importante y se corresponde con la inteligencia espiritual, que abarcaría los otros dos niveles de inteligencia. Funcionaría como un marco dentro del cual actuarían el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, para expresar así nuestras capacidades y mejorar nuestra vida y la de los demás. Es exclusivamente humana y está basada en la sabiduría, nuestra capacidad de visión holística de la realidad profunda. Es la capacidad de trascendencia, de ir más allá del cuerpo, las emociones y de lo biofísico y social. Opera con el ojo de la contemplación. Es una visión, es una inteligencia transpersonal porque se sitúa más allá del ego narcisista, opera como una visión universal. Es transracional, no se limita a la racionalidad instrumental, mecánica de la ciencia. Es la única que puede darle sentido espiritual a la vida. Genera sentido trascendente para vivir y alimentar la integridad de nuestra conciencia. Dana Zohar y el Dr. Marshall fueron los primeros que acuñaron el término de inteligencia espiritual. Y ellos dicen que está en todo nuestro ser, como una totalidad, trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Bueno, como acá vemos, la inteligencia espiritual estaría en el centro y sería abarcativa de todas las otras inteligencias. Dana Zohar y el doctor Ian Marshall, ellos dicen que es la inteligencia primordial, es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significado y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo, y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra existencia. Dana Zohar nació en 1945, es autora de muchísimos libros. Ella es considerada como uno de los 100 mejores cerebros empresariales del mundo por el Time. Estudió física y filosofía en el Instituto Tecnológico, en el MIT, y realizó su posgrado en filosofía, religión y psicología en Harvard. Y en 1997, en una conferencia en Malasia, fue donde acuñó por primera vez el término de inteligencia espiritual. Según ella, la inteligencia espiritual se relaciona con el propósito, la visión y el valor de nuestro ser. Ella cree firmemente que los seres humanos tenemos este valor, inteligencia espiritual, incrustado en el cerebro. Fue la primera que relacionó la física cuántica con nuestra inteligencia espiritual. Dijo, la mecánica cuántica proporciona una comprensión de la conexión mente-cerebro que no solo está completamente de acuerdo con la intuición y el sentido común, sino que también describe la forma en que procesos mentales cerebrales actúan para moldear las actividades de nuestro cerebro al servicio de nuestras ideas. Bien. Ella dice, Dana Zohar y Marshall, hablan de las siguientes características de la inteligencia espiritual. Dicen que es la capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de ser inspirado por visiones y valores,
reluctancia, que es la renuencia y la resistencia a causar daños innecesarios, tendencia a ver las relaciones entre las cosas, el holismo, marcada tendencia a preguntar por qué, o para qué, o sí, y pretender respuestas fundamentales, facilidad para estar contra las convenciones. Hemos, de la Universidad de UCLA, define la inteligencia espiritual como el uso adaptativo de la información espiritual para facilitar la resolución de problemas cotidianos y el logro de metas. La inteligencia espiritual puede lograr la integración de la personalidad, lograr la unidad de la persona, rescatar la psique de la agitación interna y del conflicto y mejorar la salud mental. Frances Vaughan, de UCLA, para ella la inteligencia espiritual puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y una mejor salud. Explica que la psicoterapia y la espiritualidad son dos aspectos complementarios del desarrollo humano, aspectos esenciales para alcanzar un nivel óptimo de salud a todos los niveles, físico, emocional, mental, existencial y espiritual. La inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano, exige desarrollo y ejercitación, genera transformación de la persona, exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. La inteligencia espiritual es la capacidad de actuar con conductas virtuosas basadas en la gratitud, la humildad, la compasión, la sabiduría y el amor universal. Es la inteligencia del ser profundo, es curativa y sanadora. Las personas espiritualmente inteligentes se caracterizan por otros puntos, según Frances Toralba. Busca la profundidad de las relaciones, trata de ver aquello que lo une a otras personas, relativiza las diferencias, lo importante no es lo que nos separa, lo importante es lo que nos une, goza intensamente de la belleza que se revela en el mundo, un amanecer, un atardecer, el color de los árboles, el color de los ojos de una persona, el color de su piel. Experimenta un bagaje interior muy abundante, comprende que él no es el único ser en este mundo, tiene una enorme capacidad de conexión con todo lo que existe porque intuye los elementos que unen. Experimenta el deseo de darse tal como es, sin complejos, sin sentimientos de culpa. Dana Zohar delimita y concreta los principios que orquestan la inteligencia espiritual. Ella dice, desarrollar una conciencia de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué nos define. Aprender a ser receptivos a lo que nos envuelve mediante una adecuada calma interna, mediante ese equilibrio libre de miedos, pensamientos obsesivos y preocupaciones. Actuar a partir de nuestros principios y asumir las consecuencias. Tener un sentido de pertenencia, saber conectar a lo que nos envuelve. Cultivar la compasión y la empatía, valorar a las personas por lo que son, aceptando aquello que nos diferencia, atrevernos a defender nuestra convicción y valores, ser humildes, no tener miedo a hacer preguntas, a llegar al porqué de las cosas, tener perspectiva y sentido crítico, desarrollar una adecuada resiliencia, tener vocación hacia algo. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual? Practicar la soledad, es decir, una soledad ocasional, disfrutar o valorar el silencio interior, disfrutar de la contemplación práctica, de la meditación, intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarse en lo superficial, preguntarse siempre qué existe detrás de esto, gozar de la faceta espiritual en el arte, deleitarse con la música, ejercer la solidaridad, hablar en profundidad con los demás, leer a los grandes maestros espirituales, practicar ejercicio físico con regularidad, ayuda a superar los propios límites y expresar mejor las emociones. Tony Buzan habla de 10 dones, al combinarse pueden potenciar la inteligencia espiritual. Conseguir una visión global de la vida, explorar los propios valores, plantearse la visión y el propósito de nuestra vida, ser compasivo, comprenderte a ti mismo y a los demás, estar dispuestos a dar y recibir caridad y gratitud, desarrollar el sentido del humor, volver al patio del recreo, practicar algún ritual, vivir en paz y desarrollar el poder del amor. Como verán, todos coinciden en las mismas aptitudes. La verdadera esencia de las enseñanzas espirituales yace en la práctica. No es suficiente conocer lo que los demás han dicho sobre eso. Es esencial que tengamos nuestra propia experiencia directa de la espiritualidad, y eso se logra cuando nos sentamos a meditar.
Los grandes maestros de la inteligencia espiritual, Mandela, Luther King, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta. Esto lo menciono. Y hay tribus actualmente africanas, los Xhosa y los Zulú, que hablan de un concepto Ubuntu. El Ubuntu es poner en práctica la inteligencia espiritual. Una persona Ubuntu es la que describe lo que voy a leer. Soy porque nosotros somos. Es aquel que se alegra cuando el otro es feliz. Es la persona que busca no herir al otro, porque se hiere a sí mismo. Cuando roba, critica, se burla, juzga, se lo está haciendo a ella misma. No le encuentra ningún sentido hacerle daño a los demás. Hace el bien sin esperar nada a cambio. Después tenemos actualmente muestras en la gente joven que ya vienen con un bagaje de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene su acción sobre el sistema nervioso autónomo, colaborando con la disminución de la presión arterial, la reducción de los niveles de colesterol, el control de la ansiedad, y por ello el control de cierto tipo de arritmias y cefaleas, la regulación del sistema endocrino y el mejoramiento del sistema inmune. La inteligencia espiritual mejora la calidad de vida, nos permite recuperar el coraje y otras virtudes para tener una mirada más positiva y proactiva. Nos ayuda a recuperar, entre otras cosas, el coraje para hacer cosas que ni soñábamos que era capaces de comprender. Amit Toren, doctora en psicología y profesora en la Universidad de Yale, nos dice: vivimos en tiempos muy difíciles, pero somos lo suficientemente poderosos como para cambiar el rumbo. Se trata de trabajar sobre la confianza, el coraje, la creatividad, el amor en las relaciones, la resiliencia y sobre todo la espiritualidad y la autoestima. Nuestra inteligencia espiritual es el sistema inmune del ser consciente. Personalmente creo que la inteligencia espiritual forma parte de la evolución humana y lo estamos viendo en las nuevas generaciones con su manera única y propia de pensar el mundo. La naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y fiel ejemplo de esto es Francisco Vera, líder ambiental de Colombia, que fundó la Asociación de Chicos Guardianes por la Vida con sus escasos 11 años de edad en diciembre del 2019. Y hay muchos otros ejemplos en el planeta, ¿sí? La tenemos a Greta Tintín Eleonora Eman Thunberg, de 19 años, nacida en el 2003, más conocida como Greta Thunberg, que es una activista medioambiental sueca, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. Thunberg, que por razones climáticas solo viaja en tren y autobús y nunca en avión, encabezando manifestaciones juveniles por toda Europa, y se convirtió en la imagen del movimiento Viernes por el Futuro y de huelgas escolares para cuidar el medio ambiente. Hay muchísimos otros casos descritos a nivel mundial. Yo traje los que son más significativos o más conocidos, tal vez, ¿sí? Bueno. A través de nuestra inteligencia espiritual podemos reconocer y satisfacer nuestras propias necesidades y deseos, atender y cuidar nuestro cuerpo, llevar una vida organizada, utilizar el tiempo libre en lo que nos da placer, construir una red de afectos, tomar las riendas de nuestra propia vida más allá de las circunstancias o ante la presencia de obstáculos, y trabajar la aceptación y la búsqueda de soluciones. Muchas gracias. Espero haber sido clara, espero no haber ido muy rápido. Así que bueno, perdón por las dificultades técnicas. Muchas gracias, Patricia. Muy claro, muy claro. Bueno, dejamos de compartir pantallas y... Sí. Muchas gracias. Les voy a compartir yo, voy a continuar hablando yo. Un segundito. Y yo te voy a presentar. La doctora Raquel Bianchi es especialista en psiquiatría, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, es presidente honorario del capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental, es presidente honorario del capítulo de Psiquiatría y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras, es directora de la Escuela de Psicoterapia Ontológica centrada en el ser. Gracias, Patricia. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final,
y les pido que se muteen, porque ahora yo no puedo mutearlos, así podemos, no interfieren con la grabación. Lo que les voy a presentar tiene que ver con este libro que acaba de ser publicado, Psicología Ontológica, que resume brevemente el cuerpo teórico de la psicoterapia ontológica, que es una psicoterapia centrada en el ser. Aprovecho para agradecer al profesor doctor Elías Hurtado Hoyo y al padre Juan José Milano, que prologaron el libro. Y como decía la vez pasada, tan solo la lectura de estos prólogos realmente justifica la lectura del libro. Y también a la editorial Letrame, porque fue muy linda la experiencia de editar con ellos. Como humanidad transitamos un tiempo de cambio, de cambios de paradigmas, de modelos mentales, y encuentro en este factor la gran causa de las crisis que venimos atravesando a nivel institucional, a nivel social, moral, económico y cultural. Pero sabemos que cada estado de orden es precedido por un estado de caos, y del caos surgirá un nuevo orden de manifestación, y este ciclo se repite y repetirá en todo el proceso evolutivo del ser humano y del cosmos. Este libro intenta aportar un eslabón más en la red de conceptualizaciones y propuestas teóricas para continuar como especie en nuestro camino de evolución hacia un ser humano mejor. La psicología ontológica o centrada en el ser considera que el psiquismo se construye a partir del núcleo de nuestra esencia, el ser que somos. Propone un modelo antropológico integral, considerando que el ser humano es un ser bio, con su cuerpo, psico, sociocultural, con su psiquismo y la dimensión sociocultural, y una dimensión espiritual, inmerso en un ecosistema. Al incluir la dimensión espiritual es un modelo esperanzador, humanístico y planificante del ser humano, porque integra los conocimientos científicos con los de la sabiduría perenne. Para poder acompañarme en este discurso, necesitamos algunas premisas que tienen que ver con una filosofía o una corriente de pensamiento espiritual. En primer lugar, considerar que somos una esencia inmaterial, viviendo nuestra vida en la existencia. Somos alma, somos espíritu, somos un ser, y que toda alma es valiosa sin excepción. En segundo lugar, la vida es eterna. La muerte es solo un traspaso. En tercer lugar, el proceso de vivir es un proceso de evolución bio-psico-espiritual, y constantemente evolucionamos hacia un ser humano mejor. Y el vínculo por excelencia es el amor. Cultivamos, por lo tanto, en el encuentro con el otro, la confianza, la empatía, la compasión, el perdón, la solidaridad, la paciencia, la aceptación. Fíjense que es un paradigma diferente a lo que vivimos cuando ponemos el noticiero de la mañana, o agarramos un periódico, o escuchamos lo que pasa en el mundo. Lo que acabo de decir lo podemos ver graficado en esta imagen, donde, fíjense que en la curva verde aparece el nacimiento, todos nacemos, en realidad cualquier ser vivo, una planta, un animal, un ser humano, una civilización, tiene su nacimiento, su desarrollo, su madurez, pero llega un momento en que detiene su desarrollo, involuciona y muere. Pero la vida, que está graficada con la línea que está por encima, con mayúscula, la vida que proviene de la fuente de vida, proviene de la fuente de la existencia, proviene desde antes de nuestro nacimiento y va a continuar después de nuestra muerte. Las diferentes líneas religiosas van a dar su mirada desde la propia cosmovisión, ya sea hablando de reencarnación, de resurrección, pero nosotros no tomamos estas miradas porque buscamos una evidencia, buscamos una mirada más empírica, racional, científica. Entonces, desde una mirada espiritual,
por toda la evidencia que hay de la vida post-mortem y la vida después de la muerte, podemos afirmar que la vida proviene desde antes del nacimiento y va a continuar, y por eso la muerte es un traspaso. Pero estamos en este momento, cada uno de nosotros, viviendo nuestra experiencia en esta existencia. Otra manera de graficarlo es con el gráfico de arriba, donde el ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, psique, alma y espíritu, y todo proceso de salud o de enfermedad necesita contemplar estas tres dimensiones. A su vez, cada uno de nosotros estamos inmersos en algo que nos trasciende, ya sea nuestro entorno familiar, nuestro entorno inmediato, nuestro medio ambiente, la sociedad en la que estamos inmersos, nuestra cultura, el medio ecológico, el cosmos. Es una mirada que implica unidad. Nos percibimos en nuestra individualidad, pero a su vez nos sentimos parte de un todo, algo más grande que nos trasciende. Esto nos da muchas herramientas a los médicos, psicólogos, trabajadores en el ámbito de la salud. Tener una mirada bio-psico-espiritual nos permite tener herramientas primero para diagnosticar. Cuando tenemos que diagnosticar un problema, ya sea en la dimensión física o psicológica, entendemos que la persona tiene su dimensión corporal, donde puede haber una enfermedad orgánica o el dolor físico, o las facies vinculadas a la tristeza, vinculadas a un duelo, pero también hay una dimensión psicológica que se ve afectada, porque cada vez que nos enfermamos se deconstruye el estilo de vida tal cual lo llevábamos. Hay una pérdida del estatus de salud, con una relativa pérdida de autonomía, en más o en menos. E incluso si la enfermedad es grave, puede haber angustia existencial ante la posibilidad de la muerte. Pero también debemos expandir nuestra mirada de la persona a su entorno social. Se ve afectada su red vincular. Siempre que nos enfermamos, nuestra red familiar se ve alterada si tenemos que cuidar niños pequeños o no podemos ir al trabajo, se ve afectada nuestra red laboral. Y también nuestra dimensión espiritual, porque siempre la enfermedad nos obliga a llevar la mirada a nosotros mismos. Y si tenemos un nivel de conciencia espiritual, nos preguntamos qué hicimos o qué no hicimos para perder el estado de integridad, para perder este estado de salud. También puede haber, según el tipo de patología o de enfermedad, angustia existencial o sufrimiento existencial ante la posibilidad de la muerte. Pero también amplía las herramientas terapéuticas, porque desde el paradigma bio, psico, sociocultural, axiológico, espiritual, contamos con todas las herramientas que nos da la medicina alopática, que son maravillosas, medicación, cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero también desde una mirada integral ponemos un gran acento en las medidas preventivas, porque entendemos que el organismo biológico, si se le da todo lo que necesita y en buen estado, tiene poder de autorreparación. O sea, si nosotros nos cortamos o nos fracturamos, el cuerpo solo soluciona este defecto. Entonces, ponemos una gran mirada, un acento en la mirada preventiva, cuidando la alimentación, la nutrición, evitando la obesidad, realizando actividad física, las medidas de rehabilitación. Pero también ampliamos la mirada hacia la dimensión psicológica. Acá tenemos herramientas de coaching, psicoterapia, psiquiatría, gestión de emociones, psico-oncología. Pero también contamos con las herramientas de la dimensión social. Tal vez sea necesaria la intervención de un trabajador social, o tengamos que acompañar a la familia, o podemos incluir en la red importante de la persona inclusión de amigos o grupos de apoyos que sabemos que pueden ayudarlo en el momento mórbido que esté atravesando. Y las herramientas de la dimensión espiritual. Hoy día ya nadie puede negar los efectos benéficos de la meditación, del mindfulness. Hay mucha bibliografía científica sobre esto. Los efectos de la oración, el acompañamiento ontológico o espiritual,
las terapias de integración, mente, cuerpo, corazón, entre otras. Entonces, abogamos por incluir la dimensión espiritual en el concepto de personalidad humana. El ser humano, cada uno de nosotros, somos un ser multidimensional que al menos tenemos estas tres dimensiones. Todos aquí ahora podemos percibir que tenemos un cuerpo, nuestra dimensión física. Todos aquí ahora podemos percibir que tenemos un foco de atención, un foco de conciencia, desde donde pensamos, escuchamos, desde donde nos pensamos. Esa es la dimensión psíquica, que es la sede de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestro sistema de creencias. Pero también todos aquí y ahora tenemos una dimensión espiritual, que en el cuerpo la percibimos como energía vital, como fuente de vida. Y en el psiquismo la percibimos, bueno, como recién Patricia habló, con la inteligencia espiritual, pero para ser más precisos, más empíricos, con más evidencia empírica, cada uno de nosotros puede percibir como cuando nos damos cuenta o tenemos luz sobre algo, ese foco de sabiduría, de entendimiento profundo, es la luz del espíritu brillando en nuestro psiquismo. El espíritu ha sido tenido en cuenta por todas las tradiciones de sabiduría, ha sido llamado Chi en China, Ki en Japón, Prana en la India, soplo de vida por los hebreos, verbo por los cristianos, y nosotros nos ocupamos de integrarlo junto con los conocimientos científicos. ¿Por qué? Porque somos una unidad bio-psico-espiritual. El espíritu se percibe siempre en el tiempo presente. En psicoterapia ontológica percibimos que hay 4 tiempos: el tiempo pasado, el tiempo futuro, que ambos son construcciones de la mente. También el tiempo presente, nuestro presente, que es todo lo que tiene que ver conmigo en este momento, pero también hay un cuarto tiempo, que es el aquí y ahora, y el aquí y ahora es donde en este momento mi conciencia está focalizada, donde dirijo mi atención. En ese tiempo es donde podemos percibir el espíritu. Esto es lo que permite ir desarrollando la función de autoconciencia. Acá lo grafico de otra manera, o sea, el ser humano es multidimensional, tenemos nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestro espíritu. Vamos a hablar en psicoterapia ontológica del yo psicosocial o yo psicológico o ego, que es una construcción en el psiquismo desde el vientre materno. Una vez que el bebé nace, se empieza a construir el psiquismo en la relación con los otros, primero mamá, papá, hermanos, la familia primaria, pero es una construcción que sigue toda la vida. Esto lo vamos a denominar yo psicológico, en el cual un eslabón súper importante son nuestras emociones. En psicoterapia ontológica observamos las emociones, le ponemos palabra, y este eslabón es el que nos permite ir aprendiendo cada vez más de nuestro cuerpo y de nuestra psique. Es el eslabón que une ambas dimensiones. Pero también vamos a hablar de un yo ontológico, ontos, ser, logos, conocimiento, en el cual nuestra conciencia, que es este darse cuenta, esta capacidad de tener insight, este desarrollo de la autoobservación, cuando empiezo a dirigir el foco de mi atención, el foco de mi conciencia a mí mismo y hacerme responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, es lo que vamos a entender que es la conciencia con ese ser, diferente a la conciencia con C, que es la función neurológica, que es la función psicológica de la conciencia intencional dirigida a algo otro, externo o interno. Cuando esa conciencia se dirige a mis propias funciones psicológicas, que es la función metacognitiva, es la metacognición, es lo que vamos a denominar conciencia, y vamos a definir al yo ontológico cuando la función de autoconciencia percibe fugazmente la fuente del ser dentro de uno mismo. Cuando
comenzamos a percibir esa fuente del ser, que esto lo podemos evidenciar claramente cuando meditamos, cuando practicamos mindfulness, o cuando practicamos oración sin palabra, oración de silencio, oración contemplativa, oración centrante. Estas son prácticas psicotécnicas, psicoespirituales, que permiten ir percibiendo la dimensión espiritual. Esta dimensión es muy íntima, es profunda, es muy personal, y la podemos ir percibiendo inicialmente en silencio y en soledad con este tipo de prácticas. Quien no hace este tipo de prácticas, lo que yo diga ahora lo va a tomar como un conocimiento racional, intelectual, pero esto necesita ser vivenciado. Cuando uno medita, cuando uno practica oración contemplativa, comienza a percibir una profunda paz. Habitualmente cuando meditamos, esa paz la sentimos en el momento de meditar, y eso se llama la función propia de lo que va generando la meditación. Pero a medida que continuamos con este tipo de práctica, esta función se va transformando en rasgo, se va incorporando a la personalidad, desarrollando las cualidades de la personalidad contemplativa, que se caracteriza por paz, cada vez más tranquilidad, simplicidad. Habitualmente cuando vivimos desde nuestro ego, la vida es muy complicada, es muy compleja, pero cuando vivimos nuestra vida desde este estado más contemplativo, la vida es muy simple. El tiempo cronológico se detiene, ya no vivimos entre las preocupaciones del pasado o la ansiedad por lo que va a venir, que estos son tiempos del ego, tiempo de la mente, construcciones de la mente, sino que va apareciendo el tiempo del ser. Y el tiempo del ser es el no tiempo o eternidad. Disminuyen drásticamente las necesidades. Cada uno se va conectando cada vez más con esa vivencia de esto es verdadero para mí. Comenzamos a hacer una alineación de los valores. Cuando percibimos esa verdad dentro de uno, podemos ir revisando nuestra escala de valores, porque empiezan a aparecer, como vamos a ver en un ratito, los valores espirituales, los valores humanísticos por excelencia. Es la dimensión de la sabiduría, o sea, del conocimiento tenido por un profundo amor incondicional. Es la dimensión del bien, de la bondad, de la belleza, del amor incondicional, incluso hasta de la dicha, de la felicidad sin concepto, sin divisiones en la mente. Cuando nuestra vida es dirigida, la motivación la encontramos en la dimensión espiritual, lo que nos motiva es el amor. Mientras que cuando la motivación de nuestro comportamiento lo dicta la dimensión física o el ego, y nos regimos más por el sálvese quien pueda, por la sobrevivencia, o por todas las necesidades del ego que pasan por necesidades de poder o de posicionamiento social. Entonces, la psicoterapia centrada en el ser busca primero tener percepción de estas tres dimensiones. Pero a medida que vamos teniendo percepción de la dimensión física, psíquica y espiritual, buscamos integrarlas. Vamos buscando que el yo psicológico vaya alineándose, integrándose al yo ontológico. ¿Para qué? Para poder ir viviendo nuestra vida desde el centro, desde el yo ontológico. Y este es el diagrama que nos acompaña en la psicoterapia centrada en el ser, donde en el centro está diagramado el yo ontológico, y hacia afuera vemos las funciones que desarrollamos desde la metacognición, el comportamiento subjetivo interno, que es lo que pienso y lo que siento, y el comportamiento objetivo externo, que es lo que hablo, lo que actúo, mi comportamiento. Podemos desarrollar la percepción espiritual, como recién decía, con la meditación, con las técnicas psicoespirituales, pero también observando, autoobservando lo que pienso, siento, hablo y actúo. Y buscamos desarrollar nuestra vida desde el yo ontológico, con el ego integrado al yo ontológico. Entonces podemos observar
cómo está nuestra salud, cómo está nuestro cuerpo, las actividades que realizamos, pero también desde nuestra esencia observar cómo está mi vida social, mi pareja, familia, trabajo, estudio, tiempo libre. Entonces, podemos decir que vivimos en una dimensión horizontal que es limitada, que es la dimensión del ego, de la interacción con los demás, pero también tenemos una dimensión vertical, profunda, que es la dimensión de nuestra esencia, de nuestro ser, que no tiene límite. La dimensión horizontal, que se corresponde en este gráfico con estos dos círculos externos, los representamos con el yo psicosocial o ego, el yo psicológico, y es donde desarrollamos todas nuestras áreas de vida. Pero a su vez tenemos una dimensión profunda, que es hacia adentro, interna, la cual la vamos desarrollando con la práctica de meditación, las prácticas contemplativas, pero también con la metacognición, autoobservando y haciéndome responsable de lo que pienso, siento, hablo y actúo. De esta manera vamos despertando nuestra conciencia. ¿Qué es despertar la conciencia? Es desidentificar el foco de conciencia de nuestros pensamientos. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos un montón de pensamientos, pero por detrás de ellos hay una tela, que es donde los pensamientos van ocurriendo, que es la conciencia con ese C, y que está más cerca de la dimensión espiritual. Entonces, yo no voy a entrar mucho en este tema hoy por una cuestión de tiempo, pero sí es importante señalar que en psicología ontológica, el yo psicológico o ego está compuesto por 3 niveles o estados de conciencia, que son el inconsciente, el subconsciente y el consciente, y el yo ontológico comparte con el ego el consciente, pero además lo constituyen el consciente con ese C y el supraconsciente. El inconsciente, en psicoterapia ontológica, tiene que ver con estos 3 primeros niveles. Estos son los niveles de la neurociencia. Estos son los 3 niveles de la neurociencia. El nivel molecular, que corresponde a las moléculas estructurales y funcionales de las neuronas. El nivel celular, la unidad básica son las neuronas. El nivel sistémico, que son las redes neuronales que procesan funciones específicas. El nivel conductual y el cognitivo. En psicología ontológica, el inconsciente se vincula con el nivel molecular, celular y sistémico. El inconsciente tiene que ver con nuestro cuerpo. Es todo el aspecto del sistema nervioso que regula, que tiene un lenguaje molecular, un lenguaje celular. En este caso es un lenguaje entre las neuronas que están constantemente comunicando información. Entonces, nuestro inconsciente no es una entelequia, tiene que ver con estos 3 primeros niveles de la neurociencia, y los vamos a estudiar en psicología ontológica desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, este es el modelo del yo psicológico o ego, donde tenemos un inconsciente, un subconsciente y un consciente. Pero mientras no aparece el consciente, o sea, no hay un despertar de conciencia, podemos ver que el ser humano funciona de una manera automatizada, mecánica. ¿Qué significa esto? Funciona desde los programas mentales, que están enraizados en el subconsciente. Entonces, la función consciente con C, como recién decía, es la conciencia intencional. La persona se despierta, va a trabajar, pero funciona desde sus programas mentales. Su mente está muy ocupada por sus planes de vida, lo que se orienta hacia el futuro, pero también muy enraizado, como todo programa mental, en su pasado. Cuando aparece la conciencia, es el primer atismo del yo ontológico.
la persona empieza a percibirse que existe en el aquí y ahora, que en el aquí y ahora hay una potencia, hay una vivencia que va a ser el primer atisbo del yo ontológico. Por eso arriba dice yo psicológico y yo ontológico. Tiene que ver con ese despertar de conciencia y podríamos decir que es el primer paso para lo que vamos a ver ahora, que es la aparición del supraconsciente. O sea, la persona sigue funcionando desde sus programas mentales, pero se despierta en su psiquismo una función que le permite autoobservar si lo que elige, lo que piensa, lo que siente es funcional o le permite ser feliz o no. A medida que continúa con su práctica de meditación, con su práctica contemplativa, con el proceso de autoobservación, se sigue estimulando esta función consciente, se sigue teniendo percepción del yo ontológico y empiezan a aparecer en terreno la importancia de las virtudes, entendiendo como virtudes que son los circuitos virtuosos de pensamiento, sentimiento y acción. Empieza a aparecer lo que denominamos supraconsciente. El supraconsciente podríamos verlo como un yo ontológico expandido, donde ya nuestro psiquismo vive todo lo que debemos hacer, pero tenemos una percepción constante del aquí y del ahora. Nos hacemos dueños de nuestras decisiones. En nuestro psiquismo empiezan a predominar los arquetipos propios del supraconsciente, como son los arquetipos del Hijo de Dios, del guerrero espiritual, de la Sagrada Madre, del sanador, del maestro. Es un estado transracional, donde la persona está alineada con sus programas mentales, o sea, con su yo psicológico, pero el yo ontológico, que es este estado, ya es un rasgo de su personalidad, este estado contemplativo como rasgo, comienza a gravitar en sus decisiones en el día a día. Eso cada vez empieza a tener más lugar el sentido y el propósito. La persona empieza a tener percepción de su sentido de misión, el para qué existe, el para qué le toca vivir en esta vida, en este momento y con las personas con las cuales está involucrada. Se despierta también un sentido devocional y se expande el sentimiento de amor, por eso el servicio, la necesidad de ejercer servicio, puede ser el propio trabajo, pero el propio trabajo es encarado con una necesidad de servicio y de brindarnos a los demás. Las psicologías convencionales leen la psique desde la conciencia del ego, mientras que la psicología ontológica intenta hacerlo desde la conciencia del alma. La conciencia del ego o yo psicológico es la conciencia vigil, ocupada en los pensamientos y preocupaciones. Incluye subconsciente o preconsciente e inconsciente y hay apego a los sentidos corporales. Mientras que la conciencia del alma, supraconciencia o yo ontológico, es la conciencia libre de conceptos, libre de pensamientos. Como recién decía, cobra un lugar muy importante el desarrollo de las virtudes. Vamos percibiendo nuestros vicios de comportamiento, llamados pecados capitales en la tradición cristiana, pero los vamos transformando desde la libre elección a virtudes o aquellos tipos de comportamientos que nos generan cada vez más paz, armonía con los otros y más felicidad. Las metas de la psicoterapia ontológica son integrar nuestra dimensión corporal, mental, social, cultural, la dimensión de los valores y la espiritual, disminuir la fuente de conflictos intra- y extrapsíquicos, silenciamiento interior para posibilitar la alineación del yo psicológico con el ontológico en coherencia, experienciar, vivenciar el yo ontológico desarrollando la percepción espiritual para comulgar en la fuente de la existencia, y todo eso trasudarlo en red grupal, fortalecimiento en red grupal, en lo que denominamos una interacción esencial.
¿Cuáles son las señales de que vivimos centrados en el yo ontológico? A medida que nos vamos identificando con el yo ontológico, se va operando una transformación por ir asumiendo nuestra verdadera naturaleza eterna como ser espiritual. Comenzamos a sentirnos en paz y feliz. Nuestras facultades físicas, mentales y espirituales se van alineando. Nuestra vida se va llenando progresivamente de amor, belleza y plenitud. Vivimos y elegimos nuestras acciones diarias según nuestro propósito, según nuestra misión o sentido de vida. Vivimos nuestra vida con propósito y con un sentido de misión. Nos alineamos y nos centramos en nuestro propósito o sentido de vida, descubrimos nuestra misión y las oportunidades van surgiendo en el momento debido. Hay investigaciones que demuestran que las personas que le dan prioridad al significado o al propósito a través de sus acciones diarias experimentan más emociones positivas, son más agradecidas, se sienten más felices y consideran que pueden gestionar mejor sus emociones. Vamos descubriendo que nuestra mente, alineada a nuestro ser, genera hábitos positivos en nuestras vidas. Las crisis se van viviendo como oportunidades. No es que no pasan cosas negativas, pero se empieza a leer la oportunidad que esto trae. Cuando la vida está alineada al propósito, emergen nuevas y emocionantes posibilidades y oportunidades y sincronicidades que nos acercan a nuestro máximo potencial. Vamos sintiendo confianza y percibimos que todo lo que nos rodea favorece que alcancemos lo que nos proponemos en un ambiente de armonía con nuestros vínculos. Nos liberamos de las expectativas externas, nos vamos alineando con los valores y deseos del alma. Por lo tanto, ni los medios de comunicación, la sociedad o la cultura impide que vivamos bajo valores humanísticos. Nos sentimos seguros y en confianza. Vivimos en conexión con nuestra profundidad y estamos atentos a nuestras acciones para que reflejen nuestro propósito auténtico de vida. Y la motivación surge del interior. Nos guía constantemente un poderoso deseo de crear una realidad alineada con el llamado de nuestra alma. Bueno, y muchísimas gracias. Okay.